Buenas noches, dependiendo la latitud en la que nos encontremos, a todas y todas las personas que nos acompañan en esta tarde, en este espacio de reflexión, que me gusta más nombrarlo como un espacio de reflexión que como un webinario, que vamos a tener una reflexión sabrosa sobre un tema que es muy importante para todas y todos, por lo que implica para la vida personal, para la vida familiar, para la vida social, para nuestras organizaciones, que es el tema del Estado laico, la educación y las políticas públicas. Tres dimensiones de la vida, quiero insistir, personal y colectiva, a las que muchas veces no les vemos la relación. ¿Qué tiene que ver el tener un Estado laico o no con la educación y con las políticas públicas? ¿Cuáles campos de la vida social y personal resultan afectados por esta situación? Entonces, en esta tarde, esta noche, vamos a tener una reflexión sabrosa, esperamos, cálida, también cercana sobre este tema. Para esta reflexión tenemos también un panel de lujo, pensando el lujo como calidad de vida, no el lujo como bienes suntuarios. Un panel de lujo en donde vamos a tener a compañeras con una gran trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y relacionadas todas con este tema desde distintos ángulos. Vamos a tener con nosotras a Lupe Pérez, que Lupe nos acompaña de Bolivia. Ella es integrante del Consejo Directivo de la Red en Salud de Mujeres de América Latina o de Latinoamérica y el Caribe. También ya después yo las presentaré con más detalle porque son mujeres que tienen muchos atestados que las califican para compartir esta tarde. Tenemos también a Sandra Castañeda de Ecuador. Sandra es de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. También, al igual que Lupe, están vinculadas a esta red latinoamericana en el campo de la salud de las mujeres. Lucy Garrido, maestra de muchas en América Latina. Lucy Garrido es uruguaya, del cotidiano Mujer y de la articulación feminista Marcosur. Y por último, para cerrar con broche de oro, tenemos a la maestra Mabel Bianco. Ella es médica y es feminista, es argentina y es una mujer con una enorme trayectoria que yo describiré en el momento que la tengamos con nosotras para compartir sus reflexiones. Ella está muy vinculada a espacios de defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la salud a nivel nacional, regional y mundial. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta reflexión y primero vamos a tener las exposiciones de las compañeras que he mencionado que están con nosotras y nosotros esta tarde. Vamos a darle primero la palabra a Lupe Pérez de Bolivia, que nos va a desarrollar planteamientos sobre Estado laico para el ejercicio de derechos. Muy importante para todas y todos que tengamos claro que estamos vinculando el tema del Estado laico con la educación y con las políticas públicas. Entonces, sin más, le damos la palabra a Lupe Pérez y le agradecemos su participación.
Buenas tardes, muchas gracias para todas. Son aproximadamente las 5 de la tarde desde Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias a la REPEN, muchas gracias a Mónica, a Tita por abrirnos estos espacios tan importantes donde sin discusión el Estado, la demanda de Estado laico se ha convertido para nosotras, para nuestras causas, para la dignidad de las mujeres y de las poblaciones en general, una demanda que tenemos que aprender a pensar y a reflexionar de una manera más integral y que tiene un vínculo directo con nuestras condiciones de vida, con nuestras condiciones de dignidad y de libertad. Yo hablo desde Bolivia. Bolivia ha atravesado en los últimos 12 meses una crisis política muy fuerte y esta situación del Estado laico fue un tema que no estuvo ajeno a toda la crisis que generó el golpe de Estado que se dio en Bolivia y toda la crisis y las masacres y las agresiones a los derechos humanos que vivimos en sentido general. Por eso seguramente empiezo hablando desde la colonización y la idea original eurocéntrica que nos colocó entre barbarie y civilización y que hizo que se establecieran jerarquías culturales que dieron a la religión católica una supremacía para los asuntos políticos, para los asuntos sociales, para los asuntos de la convivencia, en lo que hoy se llama Bolivia y en toda la región. Esta jerarquía de la Iglesia Católica como autora protagónica y sustento de base epistemológica y de base de interpretación ética y moral para generar esta situación de jerarquía que significó la apropiación de los territorios y la utilización de los habitantes originales de la Vía Yala como su fuerza de trabajo para el inicio de lo que significó el capitalismo mundial. El Estado laico, sin embargo, en Bolivia es una conquista muy reciente, formal, desde el punto de vista de su enunciación. En la Constitución Política del Estado se recoge la separación de la Iglesia del Estado como una conquista que no tiene más de 12 años y que viene de la mano de la resistencia indígena, del reconocimiento de la pluralidad y la diversidad cultural y la preexistencia de los pueblos originarios. Alcanzar la separación de la religión católica del Estado no cuenta con más que ese tiempo y tampoco viene de un debate social profundo, sino como un resultado de la resistencia acumulada de los pueblos indígenas y la posibilidad de construir un texto constitucional donde el sujeto fundamental, el sujeto político fundamental, han sido y fueron los sujetos excluidos, que fueron los pueblos indígenas y las mujeres. Por lo tanto, ahí encontramos un escenario de apropiación y de posicionamiento de nuestros discursos. Hay que decir que uno de los colectivos que más propusimos y más teoría y más explicación pudo dar sobre lo estratégico de esta demanda fuimos las expresiones de los movimientos feministas que interactuábamos en ese proceso constituyente. Esta descolonización con el Estado laico va de la mano de estas apuestas políticas de transformaciones que se hicieron en Bolivia, que también tenían y tienen en su discusión y en su marco de interpretación el Estado plurinacional, la despatriarcalización, como esencias de la descolonización. Nosotras creemos que tiene que ver con un cambio muy profundo, incluso con un debate de clase muy profundo también, y si nos quedaba alguna duda, el golpe de Estado del año pasado, de noviembre, lo puso en evidencia porque una de las primeras conquistas del grupo que se autonombró para gobernar el país fue levantar la Biblia en el Palacio de Gobierno y bajar la huipala. Son dos símbolos que nos parecen muy sustantivos, ¿no? O sea, bajar la bandera indígena
y levantar la Biblia en el Palacio de Gobierno, al mismo tiempo de empezar a mencionar en todo tiempo y momento república por Estado plurinacional y violentando todos los conceptos del texto constitucional. En este marco, si bien es necesario reconocer que la Constitución logra separar la religión del Estado pensando con la necesidad de pensar todas las políticas públicas desde esta perspectiva de la laicidad, es indudable que estas tienen que ver en todos los ámbitos, pero sobre todo para las políticas públicas de la educación como base para encarar y lograr la laicidad. Nuestra ley de educación habla de educación laica. Sin embargo, hay una distancia muy grande entre lo que se formula, lo que se expresa en el marco normativo y lo que se vive en la vida cotidiana y en las prácticas educativas institucionales. La punta de lanza de toda la laicidad que podamos lograr, yo creo que se sintetizan en los procesos educativos. La laicidad reconoce que la educación, más allá de conocimiento, genera éticas cívicas, es decir, cómo convivimos entre nosotras, nosotres, y cómo convivimos en igualdad y respeto al otro. Las iglesias, en particular la católica, ha tenido la prosperidad y la propiedad simbólica de los valores. Ha sido su patrimonio, ha sido, se ha colocado y se ha conquistado la posibilidad de ser referente de los valores. Y de los valores así como un paquete cerrado, como un paquete sin escudriñar mucho, ¿no? Es común escuchar a la demanda de la educación en valores asociado a prácticas y a tradiciones que no hacen otra cosa que sustentar prejuicios y estereotipos. Siento que la educación laica puede y debe ser parte de la interpelación de la educación en valores y de qué valores estamos hablando. Mecanismos además que se usan como disciplinadores, llenos de autoritarismo, de verticalidad, de patriarcado machista, pero que aún no están en cuestión por las grandes mayorías, incluso ni tan siquiera de los sujetos diversos que identifican la colonización y el racismo como causas contra las que se deben movilizar. Es decir, estamos hablando de mayorías que suponen que está buena la de tener la causa de la descolonización y la despatriarcalización, pero que no se ha puesto en el centro con el mayor rigor el debate sobre qué significa la educación laica y la importancia que tiene la educación para lograr la laicidad de nuestro Estado. Cuando las iglesias, y estoy hablando de las jerarquías, por supuesto, en general, se arrogan el tema educativo, lo que introducen son elementos morales de acuerdo a su perspectiva y no necesariamente en consonancia con los otros, sino con sus perspectivas propias y sus intereses propios. ¿Cómo se organizan los contenidos? ¿Cómo se educa? ¿Cuáles son los objetivos? Creo que es la máxima expresión que tenemos que hablar en materia de política pública educativa para garantizar el Estado laico. Es un debate que no nos puede dejar por fuera. Es un debate que está relacionado con todas las autonomías que las mujeres queremos vivir, las diversidades sexuales, las personas diferentes por cualquier razón, las personas únicas, las personas individuales, por cualquier razón, los colectivos también. No podemos dejar por fuera el debate sobre la educación laica como base estructural para garantizar la laicidad en otras políticas públicas, como por ejemplo las políticas públicas de salud u otras cualquiera culturales o las que fueran. Hablar del Estado laico y políticas públicas y sobre todo las que tienen que ver, digo, con esta necesidad de reestructurar los contenidos y las metodologías educacionales, plantea la vía para lograr avances ciertos, verdaderos, en materia de derechos humanos. Las feministas en Bolivia añadimos al sentido de la pluralidad étnica cultural otro sentido también, colocando la necesidad de sacar del marco normativo la cualidad confesional del Estado, como dije en el proceso constituyente,
como herencia del colonialismo, y es más, podríamos decir que es una presencia de un colonialismo que hoy se garantiza el orden patriarcal misógino desde la primacía de la Iglesia Católica. Muy presente y muy en disputa con la posibilidad de construir una nueva sociedad y un nuevo Estado. Por ejemplo, en el golpe de Estado que se dio en Bolivia en noviembre, la definición de quién iba a ejercer como presidenta interina fue una definición que se dio en la Universidad Católica Boliviana, en una reunión donde estaba presente un representante de Bolsonaro, la jerarquía de la conferencia episcopal y algunas representaciones de los partidos políticos y de las organizaciones que movilizaron la posibilidad de hacer la ruptura constitucional. Por lo tanto, una iglesia que venía venida menos, luego de perder el carácter de iglesia oficial durante los últimos 12 años, tenía toda la fuerza todavía para ser protagonista de un momento político sustantivo en el país. Yo creo que para nosotras separar esta dimensión de la religiosidad como un hecho público, el separar los símbolos de la religiosidad de las políticas de salud, no sé, seguramente para todas es común que en nuestros hospitales públicos abunden simbologías religiosas, que en nuestras oficinas de la FEDCB, que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de las Mujeres, abunden simbologías religiosas, y que además nuestros políticos y nuestros legisladores, por voluntad propia o chantajeados por los grupos de poder de las diferentes denominaciones religiosas, pongan en cuestión cualquier asunto de derechos humanos de las mujeres a partir de los criterios que tienen las jerarquías de estas iglesias. Por lo tanto, el debate y la discusión sobre la laicidad del Estado para nosotras está inconclusa y necesita muchísimos más argumentos y muchísima más vinculación para poder avanzar en políticas de acceso al aborto, en políticas de acceso a libertades sexuales, en políticas de matrimonio igualitario o cualquier otra que tenga que ver con disputar el predominio y el control sobre la vida, la sexualidad, la libertad de las personas y los mitos y las creencias religiosas de ciertas élites, de ciertas iglesias. Creo que hoy el mayor aporte está en la búsqueda precisamente de vincular en Bolivia la lucha por la descolonización y la despatriarcalización con el Estado laico, la despatriarcalización y la descolonización y la construcción del Estado plurinacional son imposibles de llevar a cabo sin la posibilidad de avanzar en la laicidad no solo como una declaración en la Constitución y en la ley de la educación, sino como una práctica que interviene en todos los procesos educativos y como punta de lanza para poder alcanzar una cultura de respeto a la diversidad y de reconocimiento de que las religiones no pueden regir nuestras normas y nuestras políticas públicas. Hoy, por supuesto que la presencia de los grupos antiderechos en la política formal, en la política que se ejerce desde los parlamentos, desde los ministerios, es muy marcada y precisamente se vuelve la demanda del Estado laico en una necesidad mucho mayor, incluso cuando logramos sacar de la Constitución la cualidad de Estado confesional católico, ¿no? La igualdad aspirada, la dignidad aspirada, tiene que ver con una educación laica que no podemos relativizar estos actos de ocuparse de la educación de todas las generaciones, ¿no? Incluidas las clases de religión, como se ofrecieron en Bolivia a partir de la ley que se entendió que había que dar
clases de todas las religiones, sigue siendo una propuesta mediocre ante la declaración de la posibilidad de vivir un Estado laico, ¿no? Las opciones particulares de las religiones no pueden ser garantes de nuestras posturas filosóficas, de nuestras posturas de libertad, de nuestras posturas de vida y de derechos humanos. La defensa de las distintas cosmovisiones son en sí mismas fuentes de confrontación y de búsqueda de supremacía de las distintas religiones. Hoy en día, cuando buscan leyes para la libertad religiosa, lo que se están buscando son leyes que equiparen, en el caso de Bolivia, los privilegios que históricamente ha tenido la Iglesia Católica a las que aspiran hoy tener también las iglesias evangélicas. Bueno, creo que para nosotras, para la REPEN, para las redes, para las organizaciones feministas nacionales, vincular nuestras acciones de incidencia con las políticas públicas de mejor acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos están asociadas a entender y a comprender de mejor manera la laicidad como un fenómeno que lo único que nos proporcionaría es mejor calidad de nuestra democracia y mejor calidad de vida y de derechos humanos. Comprender la laicidad además implica enfrentar procesos de traducción, procesos de comprensión, procesos de hacer esta demanda mucho más popular. Nosotras votamos por la Constitución que declaraba el Estado laico. La Iglesia Católica en su jerarquía hizo una gran campaña en contra de esta conquista, y sin embargo la Constitución fue votada y fue aprobada por una inmensa mayoría. Sin embargo, pasados 5 años, la comprensión, 5, 6, 4 años del voto popular por la Constitución, hay que reconocer que es un concepto que no está en la primera línea de las demandas de las organizaciones de mujeres populares, campesinas, indígenas, y que todavía el concepto de la laicidad es un concepto que merece muchísima más atención y muchísima más interpretación y aplicación para las acciones de incidencia en la política pública. Yo lo dejaría como un gran desafío de internalización de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones indígenas, de las organizaciones feministas de base, para que pueda ser interpelada. La presión, la falta de voluntad política de las autoridades que están responsabilizadas con la política pública, de la salud, que tienen que ver con la salud sexual y la salud reproductiva, con la educación integral de la sexualidad, por un lado, la falta de voluntad política, y luego la calidad de la incidencia que hacen estos grupos antiderechos desde sus posturas de poder, en este momento en Bolivia nos tienen sin poder avanzar para lograr ni tan siquiera la currícula de educación sexual integral, que está boicoteada precisamente por estos grupos antiderechos fundamentalistas religiosos, ya sea de la Conferencia Episcopal o de la Agrupación de los Pastores Evangélicos, y que autoridades que no tienen en su trayectoria ningún vínculo con estos grupos se sienten presionados por el sentido público de esto que decía al principio, de cuáles son los valores por los que nos debemos regir, y con esta apropiación del concepto de valores que han hecho estas denominaciones religiosas, que además, por lo tanto, imponen sus puntos de vista, sus sentidos sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre la educación de la sexualidad, sobre la reproducción, sobre la decisión de ser o no ser madres, la decisión sobre con qué pareja tener y cómo tener una pareja, es decir, sobre todo la organización moral que sigue siendo muy influida por un Estado laico lleno de religiosidad y de fundamentalismos en sus políticas públicas. Bueno, muchas gracias a Lupe, esta mujer que acaban de escuchar ustedes, que nos plantea con esa transparencia tan grande que tener un Estado laico
no es en sí mismo una garantía para erradicar el conservadurismo en distintos ámbitos de la vida social. Ella es pedagoga feminista con especialidad en educación para la sexualidad, con estudios de posgrado en género y salud pública, y además es activista feminista y ha sido coordinadora del colectivo Rebeldía. Le agradecemos muchísimo a Lupe. Queremos también invitar a todas las personas que nos acompañan a formular sus preguntas por el chat y por las redes sociales. Me imagino que por el Facebook también estaremos revisando para poder evacuarlas. Ahora yo le voy a dar la palabra por 12 minutos, porque estamos como siempre con una gran pobreza de tiempo, ¿verdad? A Sandra Castañeda Martínez, que Sandra es abogada, es activista feminista y defensora de los derechos humanos con especialización en estudios políticos y relaciones de cooperación Europa-América Latina. Ella también tiene una especialización en derechos humanos de las mujeres en la Universidad de Chile y ha sido, es parte de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y ha sido entre 2001 y 2012 coordinadora programática y a partir de 2013 a la fecha ella es la coordinadora general. Sandra nos va a presentar una reflexión sobre el Estado laico y su vínculo con las políticas públicas. Entonces, bienvenida Sandra y contamos con vos por 12 minutos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos quienes se conectan hoy. Agradecemos muchísimo esta iniciativa de REPEM. Saludamos a su coordinadora, Mónica Novillo, y claro, a mis contertulias, Lupe Pérez, a Lucia, Mabel, un saludo para todas ellas. Antes de empezar, cuando hablamos de Estado laico, yo siempre, me gusta mucho citar uno de los postulados del Frente de Fortalecimiento de la Cultura Laica de México, que tuvo lugar en el 2001, en el que se planteaba que se acordó que es tan inaceptable usar políticamente lo religioso como religiosamente lo político. Y en este sentido creo que cabe perfectamente llevarlo al terreno de las políticas públicas de las mujeres, especialmente en lo relacionado con educación, con salud y dentro de la salud, concretamente la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y quisiera partir de esta consideración sobre la salud de las mujeres, porque en realidad es mucho más de lo que creemos un tema profundamente político, ligado a temas tanto estructurales como coyunturales de la vida institucional, política y económica y social de los países. Por tanto, uno podría decir que es inaceptable que lo religioso intervenga en un tema esencialmente político como la vida, la salud y la sexualidad y la reproducción de las mujeres. Pero a pesar de lo anterior, la exigencia del Estado laico en las sociedades modernas es todavía un debate pendiente que sigue siendo urgente, que sigue siendo necesario, pero que todavía no ha sido abordado o tomado lo suficientemente en serio por los países. En América Latina, la separación real entre iglesia y Estado se ve cotidianamente amenazada, a pesar de ser en muchos países un valor democrático con rango constitucional en casi todos ellos. Muchas organizaciones de la sociedad civil, especialmente desde los movimientos feministas latinoamericanos, hemos propuesto la defensa del Estado laico como eje central de las demandas para que se garantice la implementación de legislaciones y políticas ajenas a todo dogma. Y entrando ya más en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, podemos ver que junto con temas como la educación y la familia, esta constituye una de las áreas donde se concentran las mayores dificultades para superar las influencias negativas o regresivas, dado que las jerarquías de las iglesias
bueno, antes decíamos iglesias católicas, hoy en realidad son muchas y diversas, desafortunadamente, que a través de muchas bocas y de un cabildeo abierto sobre tomadoras de decisiones han levantado murallas de pensamiento fundamentalista o integrista, dependiendo del tipo de religión o de la sociedad. Con lo cual, no solamente han impactado los sectores políticos y de tomadoras de decisiones, sino que logran el impacto de los medios de comunicación, de formadores de opinión, de lo que ahora llamamos los influencers, y a través de estos a la sociedad en su conjunto. Y en la base de la argumentación de estos sectores hay una férrea negación a reconocer los principios básicos de los derechos humanos de todas las generaciones, de los civiles, de los políticos, de los económicos, de los culturales, pero sobre todo de los que tienen que ver con la autonomía y la dignidad de las personas para tomar decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sobre su reproducción. Todos estos son elementos claramente connaturales a la salud y el bienestar de las personas. Así pues que la defensa del Estado laico para nosotras es una condición indispensable para el funcionamiento democrático. No es posible sin Estado laico, por lo mismo que decíamos, porque impacta todas las generaciones de derechos humanos. Todos los avances que ha habido en materia de reconocimiento y garantía de derechos humanos se ven amenazados, porque en la base de los derechos humanos, de la garantía del derecho humano, tiene que estar la persona. Y aquí hay elementos que están íntimamente ligados a la humanidad de las personas. Quiere decir que el Estado laico atenta contra la base, el núcleo, el centro de la vida de las personas, y por lo tanto se irradia a todo el conjunto de derechos de los que debería poder gozar y disfrutar una persona. Así entonces, que desde esta reflexión lo que pensamos es que la ausencia de garantía de un Estado laico atenta directamente contra la democracia. Por eso las feministas hemos sido enfáticas en reiterar siempre que la democracia será laica o no será democracia. Para quienes trabajamos ya más concretamente sobre el tema de la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos, podríamos agregar como por asimilación que lo mismo pasa con la salud y con las políticas públicas relacionadas con salud, que si la salud no es laica, pues nunca podrá ser una salud integral. Y cuando hablamos de a qué nos referimos cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, y cuando hablamos de la necesidad de que estas políticas públicas sean integrales, pues hablamos de muchas cosas, pero sí me gustaría como mencionarlas porque a veces se nos quedan en generalidades. Primero, hablamos de información, educación e información veraz y completa sobre sexualidad, sobre salud reproductiva, sobre todos los problemas relacionados con reproducción, sobre medicamentos, dispositivos, tratamientos, intervenciones médicas, etc. Hablamos de servicios de salud reproductiva completos y de calidad que respondan a las necesidades de las personas, de suministros de métodos anticonceptivos y de esterilización informada. Todo lo que siempre hemos dicho de la esterilización, informada, autónoma, voluntaria y sin riesgos. El aborto, seguro, legal, gratuito. Los embarazos y partos saludables y controlados por la mujer. Tratamientos eficaces y sin riesgo para las causas de infertilidad. Políticas públicas que garanticen acceso a insumos y procedimientos de salud sexual y reproductiva, con lo que también hemos dicho, libres de discriminación, de xenofobia, de lesbotransfobia, etc. Hablamos, sobre todo ahora con la llegada de esta pandemia, hablamos también de la importancia del acceso de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que es lo que hemos visto que en este momento están más vulnerabilizadas aún, que son poblaciones migrantes, de trabajadoras sexuales, trans, VIH positivas, personas en situación de calle. Y finalmente el tema de la violencia, que ya, bueno, sobre eso hemos hablado muchísimo en la vida nosotras, y sobre la necesidad de considerarla como un problema de salud pública, que creo que también es un debate o un tema pendiente en este COVID.
todo el tema de la prevención y de atención en violencia, que ya venía siendo una deuda, hoy en el COVID se profundizó mucho más y todavía no hemos recibido ni tenemos ninguna respuesta sobre esto. De todo este paquete que está ligado o que debería estar ligado a unas democracias fuertes que pongan en el centro a las personas, la respuesta que hemos tenido de los sectores fundamentalistas, en realidad, no quisiera simplificarlo exageradamente, pero en realidad, a pesar de que tratamos de revisar y revisar, solamente hemos encontrado dos grandes argumentos que están en la base discursiva de estos grupos fundamentalistas. Uno es, bueno, encontramos solo dos, no son menores, pero es lo que siempre encontramos que son argumentos circulares que repiten una y otra vez. Uno, la imposición del modelo, que ya sabemos, del modelo dominante blanco, heteronormado, androcéntrico, adultocéntrico. Y otro, la imposición del concepto de la familia tradicional, que en realidad yo prefiero no llamarlo familia tradicional, sino el imaginario de familia tradicional que ellos tienen, porque eso en la vida real casi no existe. Tenemos en la región muchísimos ejemplos en los que no me voy a detener porque los conocemos y por el tiempo, como el caso de Chile, de Uruguay, de República Dominicana, de Nicaragua, de Bolivia, cuando sucedió el 2019 el golpe de Estado, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera. Y desde las organizaciones sociales y en concreto desde el feminismo hemos implementado muchísimas estrategias, incidencia para el logro de instrumentos internacionales, trabajo de incidencia en las conferencias y el logro de documentos e instrumentos internacionales a través de esas conferencias internacionales como la de Población y Desarrollo, como la de la Conferencia de la Mujer del año 95, los informes especiales de derechos humanos, además de todo el trabajo que se ha realizado en la OEA. Pero a pesar de todos estos esfuerzos sostenidos en el tiempo, todavía consideramos que existen muchísimas dificultades para sostener un diálogo en torno a los graves problemas de salud y justicia social, que termina siendo una forma de violencia, sobre todo por las creencias fundamentalistas y dogmáticas de algunos sectores. En realidad, lo que vemos es que estas posiciones antiderechos, antiavance, antiprogresión en materia de reconocimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con salud y derechos sexuales y derechos reproductivos, no tienen un sustento real o un sustrato teórico, y el único sustrato teórico está basado en la narrativa religiosa o la narrativa de las organizaciones basadas en la fe, que son como la católica, que son un montón de cuentos, digamos, una narrativa creada específicamente para subordinar a algunas personas y para discriminar a amplios sectores de la sociedad, y que en todo caso lo que tienden es a fortalecer y a profundizar los modelos patriarcales y misóginos en los que se basa y en los que tiene que basarse para poder hacer todo el tema de transmisión axiológica de sus narrativas. En general, y por el tiempo, porque creo que me pasé del tiempo, este es el análisis que nosotros hacemos. Creemos que en la base del trabajo de nosotras tiene que estar, bueno, lo hemos venido haciendo hace muchísimos años, pero es todavía un esfuerzo muy grande el que viene hacia adelante si queremos avanzar en nuestra agenda. Por supuesto, eso significa el fortalecimiento de las alianzas que ya existen, pero que seguramente tendrán que ser más y mejores, en tomar de nuestra experiencia y mejorar todo el trabajo en materia de incidencia y el diseño, por supuesto, y actualización de las estrategias. Por supuesto, el Estado laico
tendrá que ser un resultado de un trabajo que además no solamente será de los movimientos feministas, que tendrá que ser una alianza con los pueblos indígenas, con otros sectores, con las comunidades y las organizaciones afrodescendientes, con los grupos LGTBI, que nos permita fortalecer nuestra capacidad de acción tanto a nivel nacional como regional. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Sandra lo disciplinada con el tiempo y las reflexiones que nos aporta. Seguidamente le vamos a dar la palabra a Lucy Garrido. Lucy, que muchas de las personas que nos están acompañando la deben conocer, es profesora de literatura, es periodista y productora publicitaria. Como yo dije antes, integra el Cotidiano Mujer y la articulación feminista Marcosur. Ella es responsable de la campaña Tu Boca, fundamental contra los fundamentalismos, que es lo que ella nos va a compartir en su exposición y reflexiones en torno a esta campaña. Pero también ella es responsable del sistema de monitoreo de ISO Quito, o sea, del seguimiento a la Conferencia de la Mujer de Quito, de los diálogos consonantes sobre democracia, cooperación y agenda feminista, el sistema de alerta regional SAR sobre derechos sexuales y reproductivos, y es coordinadora de la revista Bravas. Vamos entonces, sin más, a darle la palabra a Lucy Garrido. Bueno, hola a todas. Antes que nada, quiero agradecerle a Repen esta oportunidad de juntarnos de este modo, un modo que además le salió barato, porque no nos tiene ni que invitar con un vino, con nada. Estamos acá todas prendadas de la computadora, reunidas, y me parece una idea excelente. Hacía tiempo además que no nos reuníamos algunas de las que estamos acá, con lo cual me parece todavía mejor. Yo quería empezar de una forma que ojalá empezáramos así muchas reuniones, y es festejando los avances que hemos tenido, o los errores y tropezones que ha dado el enemigo, que a veces se parecen una cosa a la otra. Por ejemplo, yo festejo que Trump perdió las elecciones, y creo que eso nos cambia el panorama también. Es una ayudita bastante grande la que nos va a dar esto, ¿no? Porque bueno, es obvio, si Trump perdió, quiere decir que hay una línea que está perdiendo, y quiere decir que uno de los tipos que más apoyaba a los fundamentalistas en la región, perdió. Y eso tiene una implicancia grande también en lo que puede pasar en Brasil, en Chile, en todos nuestros países. O sea, ya no va a ser tan fácil hacerse los vivos, los machitos, cuando hay un presidente de un país enorme como ese, poderoso como ese, haciendo lo mismo, provocando, haciendo que la gente vaya cada vez más a comprar las armas, a fomentar los discursos de odio. ¿tá? Si vos perdiste, o sea, después de todo eso que hiciste, perdiste, la gente dijo que no le gusta lo que estás diciendo. Y eso me parece que es una razón de festejo muy grande que deberíamos tener. Como también, ya que estamos festejando, festejar la oportunidad que va a haber en Chile de una constituyente paritaria, donde un montón de feministas van a ser candidatas, como la salida final que tuvo todo este intríngulis en Perú, que finalmente termina también con algunas feministas en el gobierno, como esperanza, como testimonio de que se puede hacer la política de otra forma, como si un aporte ético a lo que pasa en la política en ese país, y el apoyo de la gente también hacia eso. A mí me parece que estas son cosas que tenemos que festejar, como lo que pasó en Bolivia, como lo que ojalá pase en las elecciones del año que viene en Brasil. Yo voy a puntear algunas cositas nada más, pero antes no sé si es posible pasar el video ese que había pedido para distendernos y cambiar la... O sea, para empezar desde el optimismo. ¿Es posible? Claro que sí, Lucy. Seguramente varios lo conocen, pero de todas maneras nos va a levantar el ánimo, espero. Ahora Carlos lo comparte, la cuenta de Repen.
Sigo si no pueden. Carlitos, ¿estás ahí? La forma más eficaz para protegerte de los No, fundamentales. ya lo teníamos listo y todo. Danos un segundito, Lucy, lo tenemos. Claro, no hay problema. Estamos buscando a Carlitos. Ah, eso es importante, un Carlos en nuestra vida. Sí. Para niñas, ¿quieres que perdamos derechos humanos? Entonces, llama ahora. Es como Carlos. si en Uruguay ahora quisieran derogar la ley para el matrimonio Les igualitario. cuento que O el están aborto compartiéndolo legal, por una ley para personas trans. Pero, por Facebook, favor, justo ahorita. Yo lo comparto en este época momento vivimos? por acá. Desde que uso repelente fundamental contra los antiderechos, me siento mucho más segura. Hasta mi bisabuela entendió que el matrimonio igualitario es un derecho. Llama ya y te llevas un repelente fundamental y de regalo una membresía para nuestra red contra los fundamentalismos por un año, completamente gratis. No te dejes arrastrar ni por rosarios ni predicadores. Si llamas ahora... Bueno, te pero regalamos es que un me da kit no sé de qué, que todo el mundo se supervivencia tiene que quedar callado mientras. completo. ¿Quieren? Te enviaremos Seguimos y sin cuando puedan costo van y me alguno cortan y ya está. un boca a boca para tu auto. Y además, conectar Sí, sigamos. Yo digo que sigamos, Lucy, que ya nos... Podemos continuar. para que ¿Sí? con los derechos de Ah, tus bueno, hijos ahí está. no se metan. Todas las fragancias de la región debes tenerlas Ya siempre está a mano empezado. para usar en el auto, cuando quieres ponerte pegotines con alguna virgen o repartir folletos contra el aborto legal, para usar en tu casa cuando llega tu cuñado asustado porque su hijo es gay. Prepárate para probarlas. Llama ya. El mejor repelente contra los fundamentalistas antiderechos ya está aquí. Ingresa tu código QR de la pulsera fundamental. Listo, creo. Bueno, se ha compartido completo por Facebook. Ya, perfecto. Así que continuemos, Lucy. Mil disculpas de que no se vio acá completo, pero Ya, bueno, no importa, no lo van importa. a ver en la reproducción. Dale. Bueno, entonces yo voy a puntuar nomás algunas cosas. Una es que el ataque a la llamada ideología de género es nada más ni nada menos, ¿no?, que la reacción violenta de una nueva derecha fundamentalista, para la cual entre sus objetivos principales está atacar y destruir los derechos conquistados por la ciudadanía en las últimas décadas, más allá de las feministas, o sea, incluidas las feministas y sobre todo contra las feministas, pero más allá de nosotras. Su objetivo es que estos últimos 50, 60 años, donde hubo un avance enorme del marco de los derechos humanos en todo el mundo, y especialmente en algunas regiones, en algunas, por supuesto, todavía no, ¿ah?, frenar eso. ¿Por qué? Porque se les estaba cayendo la estantería. Entonces, esta gente reacciona, y reacciona de esta manera, atacándonos, hablando de la ideología de género, con ese objetivo de destruir los derechos que hemos ido conquistando las mujeres, los hombres, los jóvenes, las viejas, los gays, o sea, los indígenas, los negros. Ha habido, si miramos el mundo, la historia para atrás, lo que avanzamos en los últimos 50 o 60 años es impresionante. También ayudaron bastante los medios de comunicación, no solo Internet, antes de que existiera Internet también, los periodistas, el mundo de la prensa. La cuestión es que se globalizaron derechos. ¿Y qué pasa? Si toda esta gente se enloquece y empieza a exigir derechos, se les cae la estantería, ¿tá? Y entonces, bueno, reaccionan. Eso por un lado. Por otro lado, esta es una derecha nacionalista, pero al mismo tiempo global, ¿tá? Entonces, que además denuncia que nosotras estamos siendo instrumentalizadas, nuestros movimientos sociales están siendo instrumentalizados por los millonarios del norte. Ese es el argumento de ellos. Nos están pagando gente rica que quiere que no nazcan personas en América Latina. Y las feministas nos estamos prestando a eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que como somos instrumentalizadas por esos millonarios, ponen bajo la lupa las políticas sobre sexualidad, reproducción, identidad de género, educación sexual, aborto, diversidad de familias. Todo esto son atacadas, estas ideas, como imposiciones que las feministas conseguimos de tanto presionar, las feministas y el movimiento LGBTI,
de tanto presionar a las Naciones Unidas que finalmente actúan con corrección política. Y nos regalan esos derechos que andamos pidiendo por ahí. ¿Está? Esa es para mí la composición del lugar que hacen. ¿Está? Con lo cual, no solo nos atacan a nosotras, también atacan a todo el sistema de derechos humanos y a todas las Naciones Unidas. Y esto no es bobada. O sea, más nerviosas que nosotras debería estar, y creo que lo está, todo el sistema de Naciones Unidas. Los fundamentos de los antiderechos, de estos nuevos fundamentalistas, como dijo Sandra, giran en torno a la idea de que la naturaleza humana es fija, que el diseño original es heterosexual, que hay un modelo único de familia, que los roles para hombres y mujeres están absolutamente divididos y son clarísimos, ¿no? Y que, por supuesto, la maternidad es la que nos define a nosotras, y lo que los define a ellos es mandar, dirigir. ¿Bien? Entonces, la maternidad define a la mujer, y todo lo que sea diversidad sexual y de género son desviaciones, excepciones aberrantes, porque los normales son ellos. En América Latina y en el Caribe, esto se traduce en la campaña de Con mis hijos no te metas, que presiona organizadamente en varios de nuestros países para derrocar el enfoque de género en las políticas públicas a nivel nacional y regional, que veníamos muy bien, reconozcámoslo. Nosotras nos quejamos siempre, pero íbamos haciendo nuestros avances, ¿no? No era lo mismo la educación sexual ahora que lo que había sido 30 años atrás. No era lo mismo el lugar desde donde partimos, ¿verdad? Entonces, presionan a un punto en que, bueno, ustedes lo recordarán, en cuántas asambleas de la OEA hemos visto que esta gente, cuando cualquier delegado gubernamental va a hablar, les muestran un feto, los agreden de una forma realmente violenta, ¿no? Entonces, esta campaña que hicieron tuvo diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, hubo en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, intentos muy fuertes de frenar las guías sexuales, las guías de educación sexual. Y ahí otra vez nos olvidamos de festejar algunas cosas, porque en Perú no pudieron hacerlo. En Perú hubo un juicio y ganaron. O sea, ganamos nosotras en Perú, ganó la gente, ganó el sistema educativo. Y en Uruguay igual. Aquí el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la educación, a la enseñanza pública, y por lo tanto las guías de salud sexual, las guías de integración sexual, se podían dar prácticamente en todas las escuelas y los liceos. O sea, esto cuando ganamos, muchachas, creo que tenemos que hacerlo notar, tenemos que festejar como corresponde, porque no han podido todavía hacer muchas cosas que intentaron y con mucha fuerza. Yo no sé, según los hallazgos de esta empresa que hay, que se llama Fact Checking, que hace también el checking regional de qué cosas son mentiras, qué cosas son verdad, de las que van por ahí en internet, leí esto, que la desinformación sobre una supuesta promoción de la homosexualidad a través de la educación sexual integral circuló de diferentes maneras en al menos 8 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú, de modo organizado. No es que se levantó un fundamentalista y dijo, voy a ver si joroba estas en tal país. No. En todos estos países y como una campaña. La difusión de esta mentira, cuando empezaron, la mentira era que en las guías, ¿tá?, lo que se estaba fomentando era la homosexualidad. La difusión de esta mentira fue impulsada por todos los grupos que se llaman Pro Vida, bueno, aquí con los Pro Familia, que cada vez tienen una influencia más grande y apoyo político en los respectivos países bajo el eslogan Con mis hijos no te metas. Bien. Ahora, el sistema educativo no escapa a estas disputas epistemológicas de las que hablaba Lupe, respecto al papel del cuerpo y de la sexualidad en el desarrollo de las nuevas generaciones. Pero bueno, creo que de todas maneras es un avance cuando vemos que, pese a todo el dinero que tienen, pese a la gente que están metiendo en los parlamentos, no pueden ganarlo. Ganan en algunos lugares, no pueden ganar en todos los lugares.
Y eso no es bobada. Y voy a este otro punto que me interesa finalmente destacar, que es que en casi todos nuestros países las leyes contra la violencia de género, en casi toda la región, la violencia de género está definida como esto que voy a leer: toda conducta cometida por particulares, instituciones privadas o agentes del Estado que sustentada en una relación desigual de poder en base al género tiene como fin o resultado disminuir o anular los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Esto está en la Ley contra la Violencia de Género uruguaya, la que se aprobó en el 2017, hace 3 años, y esto, más o menos redactado, no en todas las redacciones es igual, esto es lo que dicen casi todas las leyes contra la violencia de género de nuestra región. Ergo, muchachas, ellos lo que están cometiendo, ¿ah? Lo que están haciendo es una campaña de odio y están promoviendo la violencia. Y eso lo tenemos que usar. Están promoviendo la violencia. ¿Según quién? ¿Según unas feministas locas? No. Según lo que dicen las leyes de nuestros países contra la violencia de género. Este es un buen punto que traigo a colación para que pensemos en estrategias. Por último, desarmar esta batería de odio fundamentalista, y por eso creo que tenemos que llamarlos así, ¿ah? Y empezar a sacar eso de la ideología de género y hablar de que están atacando la igualdad de género y están fomentando el odio. Entonces, para desarmar esa batería de odio fundamentalista, nosotros tenemos que promover, afirmar una cultura pluralista de la diversidad y de los derechos humanos. Y por eso, nuestras estrategias tienen que ser culturales, educativas, comunicacionales y políticas. Tenemos que producir narrativas alternativas que involucren a otros muchos sectores de la sociedad. Sectores, movimientos políticos, movimientos sociales. ¿Para qué? Para generar una inteligencia colectiva que se exprese con creatividad y abra espacios a mundos habitables para todos y todas. Esto es, estábamos ganando la cabeza y los corazones de la gente. Por algo, las feministas, los movimientos feministas están siendo el movimiento más respetado de esta época. Estamos en ese momento. No podemos dejar que ese momento se pierda sin antes haber sido nosotras quienes convocamos a todos los demás movimientos para hacer un trabajo muy fuerte, muy articulado sobre la educación, sobre la comunicación. Miren, nosotras tenemos, saben que por ejemplo en Uruguay hay un grupo que se llama Maestras Feministas. Yo no sabía ni lo que eran, me creí que eran 3 gatas locas y resulta que el 8 de marzo las maestras feministas llenan una cuadra de mujeres caminando bajo los cartelitos de maestras feministas. O sea, que todo nuestro discurso, todo aquello que durante 30, 40 años estábamos diciendo de que había que influir en la educación, que había que tener en cuenta la currícula escolar, todo eso dio frutos. Hay miles de maestras y profesoras y profesores en todos nuestros países que son feministas, que no quieren eso, no aceptan estos discursos de odio que esta gente está haciendo. Bueno, con esa gente tenemos que trabajar. Tenemos que invitarnos a hacer un gran movimiento con toda la gente de la educación. Tenemos también que dividir a estos otros y empezar a separarlos, porque no es lo mismo la gente que siente un espíritu religioso, la gente que cree en algo, incluso las iglesias, hay un montón de iglesias que son estupendas, que respetan los derechos humanos, que no son, o sea, que están a favor de la laicidad, y nosotros tenemos que no solo hablar y encontrarnos con ellos cada tanto, tenemos que meterlos en una estrategia, sentarnos y decir, bueno, a ver, vamos a dividir esto en etapas, ustedes van a hacer tal cosa, nosotros tal otra, aquellos tal otra, ponernos de acuerdo en trabajar en conjunto. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué campos? A los mismos campos donde estos cretinos están haciéndole creer a la gente que nosotras lo que queremos es que los niños y las niñas no sean niños y niñas, o sea, porque es el disparate más grande lo que dicen,
Es la cosa más ridícula que puede haber. Tenemos que dar esta lucha, pues es una lucha ética, y porque tiene que ver con la hegemonía cultural. Es ahí donde se ganan las cosas. Es en ese lugar donde tenemos que estar discutiendo y convenciéndolos para hacer alianzas fundamentales contra los fundamentalistas. Y todo esto hacerlo además desde la amplitud más grande y desde el entendimiento, desde el respeto para los demás movimientos, ¿no? Me parece que esto es lo que nos toca, porque la laicidad 100 años después estamos discutiéndola. O sea, algo que, por ejemplo, en la Constitución de 1917 en Uruguay se decidió que Uruguay era un país laico, y ya está. El presidente podrá decir lo que quiera cuando gana la presidencia, ir a la catedral, agradecerle a Dios que es presidente, pero ¿saben qué? Es presidente porque estamos en un Estado laico y acá la gente es democrática, y me parece que es inseparable lo laico de lo democrático. Y entonces estamos 100 años después discutiendo lo mismo, ¿ah? Viendo cómo fortalecer las democracias. Bueno, las democracias se fortalecen si la gente de verdad lucha por esto, por el respeto mínimo que se tiene hacia los demás, por el derecho que todos tenemos a tener nuestros valores, a creer en lo que queremos creer, y para eso hay que estar respetando la laicidad de los estados. Todos los estados, porque esto no es solo culpa de la derecha, también la izquierda ha tenido mucho que ver con esto. Nada más. Bueno, nada más, dice Lucy, que nos deja con esta provocación, ¿verdad? Un discernimiento profundo de la situación que estamos viviendo, a cuestionar nuestra propia mirada, nuestros propios esquemas, a veces rígidos, ¿verdad? Para ver dónde están las alianzas posibles y desde una comprensión profunda de estas realidades que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a escuchar a Mabel, que ella... Disculpa, ¿te molesto? Sí. Antes queremos cerrar el ciclo con Lucy. Nos había pedido un video que por problemas técnicos no pudimos verlo al principio, pero ahora sí lo vamos a compartir y después proseguimos con Mabel. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Pero no importa, sáquenlo porque sin sonido no tiene sentido. Queridas. Sí, no se oye. No tiene sentido, no, sáquenlo. Mabel va a estar más interesante que... Tienes razón, Lucy, hemos tenido también Dale, acá un problema de sonido, pero claro, bueno, son propios de estas salas. Entonces, lo cortaremos nomás y pasaremos con Mabel, seguiremos con el programa. Mil disculpas, gracias. Bueno, esos son los imponderables de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías. Vamos entonces ahora a escuchar a Mabel, que es un cierre de lujo. Permítame decirles, contar con ella. Mabel Bianco es médica, feminista, es máster en salud pública y especialista en epidemiología y estadística médica. Es presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer desde 1989. Es facilitadora para América Latina y el Caribe del Grupo Mayor de Mujeres. Copreside el Comité de ONGs para la Condición de la Mujer de América Latina y el Caribe. Y desde abril del año 2019 es punto focal del Grupo de Mujeres de la Mesa de Vinculación e integrante del Grupo Facilitador. Es coordinadora de la campaña internacional Las Mujeres No Esperamos, Acabemos con la Violencia y el VIH Ya, y el Grupo Internacional de Mujeres y el SIDA. Ella ha participado en las conferencias internacionales de población y desarrollo y de la mujer en Nairobi en 1985 y en Beijing en 1995. Es miembro de redes sobre derechos humanos, igualdad de género y salud a nivel nacional e internacional. Bueno, podría yo seguir aquí, pero me parece que siempre será mucho más placentero escucharla. Entonces quedamos con Mabel. Tiene que activar...
Ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno, muchas gracias y la verdad es que no puedo ocultar que soy un poco antigua en estas luchas, porque bueno, esto cuando decías lo de que estuve en Nairobi, esto ya ahí muestra mi antigüedad irreparable, pero por suerte creo que junto con quienes me precedieron, tuvimos oportunidad de vivir muchas de estas cosas. Y yo quiero unirme a Lucy en esto de que celebremos todo lo que conseguimos. Porque nosotras, como siempre, queremos más. Y como queremos más, muchas veces no nos paramos a celebrar lo que ya conseguimos. Pero claro, no nos paramos mucho porque tenemos que seguir consiguiendo. Y eso es donde estamos en este momento ahora. Yo voy a hablar un poquito más sobre la experiencia de Argentina, porque nosotros estamos viviendo un momento muy interesante, un país que se jactó por ser pionero en América Latina de la educación obligatoria en el nivel primario, gratuita, y sin diferencias de ningún tipo. Un país que tiene, al igual que todos los demás, esta carga que nos ha dejado nuestros orígenes del catolicismo y todo lo que ha significado la presencia de la Iglesia Católica en nuestra región, con todo lo que significó esta terrible conquista que significó realmente una lucha que destruyó a nuestros pueblos originarios y que, bueno, nos impuso esta forma de pensamiento que se filtra por todos lados. Nosotros tuvimos lo que llamamos en la Argentina la generación de los 80, una generación que quiso introducir cambios y lo logró con un criterio diferente al que venía, pero que claro, no, como siempre, los éxitos no son totales. Entonces consigue el cambio cuando, bueno, con Sarmiento tenemos la ley 1420. La ley 1420 para nosotros significa realmente la base de la concepción de la educación. No, fíjense que en ese momento no pudimos hablar de laica, porque el gran núcleo era que nosotros teníamos la fuerza del catolicismo que había estado planteando y que un poco antes de que aparezca el proyecto de la 1420, había presentado un proyecto de educación fundamentalmente religiosa que perdió, que no pasó el Congreso. Entonces estaba muy reciente eso y todo se eligió en términos de un planteo, digamos, que no enfrentó la palabra, pero sí la implicó. Y para nosotros algo que tiene un gran valor y que estamos lamentando y que tenemos que trabajar para recuperarlo, es como esa educación nos dio un nivel de igualdad que tuvimos y que lamentablemente hemos ido perdiendo, que era eso de que nosotros detrás y debajo del guardapolvo blanco éramos ricos, pobres, blancos, negros, de todo, la variedad de todo tipo, pero estábamos con ese delantal blanco y ahí nos identificábamos. Y eso era la igualdad, y eso era no la uniformidad, la igualdad. Y esto creo que es muy importante, nunca la uniformidad, porque la uniformidad lo que lleva es al extremismo y al fanatismo. Entonces, eso, que fue el gran valor nuestro, tiene algunas tendencias para perderse, pero por suerte lo estamos manteniendo. Y por eso, esta historia de cómo fue y cómo planteaba Lucy, este programa que hace unos 3 años bajaron hacia nuestros países, con Mis hijos no te metas, no pudo durar. Y no pudo durar porque encontró una sociedad que no se dice laica, pero que sí tiene metido adentro este tema de la igualdad
y algo que es un valor que no quiere perder y es un valor que está asociado a la democracia. Y un país como el nuestro, que vivió semejante solamente, creo, bueno, es muy difícil, nunca es igual a Chile en lo que vivió con su experiencia Pinochet, pero nosotros que vivimos ese terrible sometimiento, muerte, que empezó antes que con la revolución, que empezó con un gobierno supuestamente democrático, porque fue elegido por todos nosotros y fue mayoritario, pero que empezó con la persecución ideológica, me estoy refiriendo a las AAA, y que luego entonces sigue con la revolución. Eso tenemos, como que tenemos algo en las entrañas que nos dice, eso no queremos más, no queremos más. Y si bien hay quienes lo quieren, es minoritario y hasta no consiguen los que lo quieren tener los argumentos que hasta ellos mismos se convenzan y lo lleven adelante. Pero, por eso, bueno, nosotros conseguimos la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Cuánto trabajo nos costó? Nos costó mucho trabajo, pero la tenemos y la tenemos que celebrar. Y no la celebramos suficientemente cuando de repente cuestionamos algunas cosas y por eso a veces nosotras nos decimos que nosotras mismas, como decía antes Lucy, no nos damos la posibilidad de celebrar nuestros propios éxitos y de ver que nuestro caudal no es la cantidad de gente que se dice o laicista o que se dice feminista. Son los que comparten nuestras ideas. Y eso es lo importante. Y esa es la masa que tenemos. Y esa es la masa en la que nos tenemos que asentar y en la que tenemos que, con la cual tenemos que construir. Y ahora que para nosotros está nuevamente, se abrió, mañana iniciamos, mujeres, nuevamente la discusión en el Congreso por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, es cuando vemos y recuperamos ese caudal de gente de todas las edades, de todos los colores, de todas las religiones, que salió a la calle, se puso el verde, el pañuelo verde, defendió eso. Y defendió tanto que los grupos celestes que estaban en la oposición venían y nos decían, sobre todo los chicos, miren, hubo testimonios impresionantes, nosotros estamos con ustedes, pero bueno, no podemos porque nos obligan. Esto es lo que no tenemos que permitir que digan de nosotras. No obligamos. Lo que hacemos es sumar, permitir y dejar de ser nosotras las que levantamos las banderas. Ahora es toda esa masa la que levanta la bandera y nosotros somos una masa ahí, pero sí alimentando el fuego. ¿Alimentando qué fuego? El fuego de que la igualdad es un bien que fundamentalmente lo queremos en nuestros países y que no importa que digamos laica sí, laica no, lo queremos y ese es el que vamos a levantar. Que esa igualdad no es solamente hacia los géneros y hacia la diversidad, sino es también hacia las razas, hacia los niveles socioeconómicos, porque esa es la democracia, en que todos nos sintamos identificados independientemente del color de nuestra piel, de lo que pensamos y de qué culto tenemos o al cual practicamos. Y si nosotros hemos conseguido sobrevivir en nuestra región a todos estos embates que los hemos tenido y muchos, es porque fundamentalmente estamos promoviendo algo que está intrínseco, está muy metido en nuestras entrañas. Y por eso tenemos que respetar que desde las diferencias se levanten nuestras banderas. Y que claro, no todas son iguales ni dicen lo mismo, pero no importa, todas buscan el mismo fin y todas son lo que impide que quienes nos quisieron meter en eso de no te metas con nuestros hijos, encontraron padres que dijeron la escuela tiene la obligación de enseñar a los chicos lo que nosotros no podemos, no sabemos y no debemos, porque ese no es nuestro rol. Nosotros lo enseñamos de otra forma,
pero la escuela lo tiene que enseñar en la forma que corresponde, científica y basándose en un currículum que no lo hace una familia de una forma y otra de otra, sino que lo hace alguien y todas las fuerzas de la educación confluyendo para que sea un único objetivo. Claro que tendrá las formas de ser dado diferentes, perfecto, y esa es parte de lo que nos enriquece, pero no puede ser que estemos diciendo unos que se use el preservativo y los otros que no se puede usar el preservativo. Yo espero que mañana no aparezca ninguno de esos, porque mañana que vamos a hacer las charlas, vamos a hacer 10 de un lado y 10 del otro, en el pro y el contra la IBE, y espero que no aparezca ningún loco de estos, porque la verdad es irracional, es imposible discutir con alguien que habla de que la porcelana permite pasar el virus y que por lo tanto el preservativo no sirve. Entonces, bueno, como esos absurdos, por suerte, nos han llevado a que se ha encontrado con más fuerza nuestros argumentos, porque nuestros argumentos son los argumentos que todo el mundo conoce. Y la ventaja es que con la incorporación de estas personas diferentes, para nosotros aquí, jóvenes y adolescentes, pero también otras personas, ha adquirido una forma y un lenguaje que nosotras al principio creo que no sabíamos, la sofisticábamos mucho. Ahora lo simplifican, lo dicen claramente, esa igualdad dicha sin vueltas, como es. ¿Por qué tiene derecho a no morir alguien que tiene plata y quien no tiene plata o no tiene conocimientos tiene que morir o enfermarse? Esto es un razonamiento que no hay nada con qué matarlo, digamos, bajarlo, porque es un razonamiento que cae de piso. Pero lo tenemos que poner en esos términos, bajar a esos términos, salir de algunos lenguajes más sofisticados que a veces hemos tenido y llevarlo a esos términos. Y además, evitar algo que es, yo hablo un poco del fanatismo, porque también a veces nosotros con los argumentos nos ponemos un poco intransigentes. Y es cierto, nosotros tenemos buenos argumentos, pero si nos ponemos intransigentes e intolerantes, perdemos. Porque eso es por lo que están perdiendo ellos, porque no aceptan otros argumentos. Ellos son los únicos dueños de la verdad. Y es por eso que empezaron a aplicar violencia. Están aplicando violencia, como decía antes Lucy, pero aquí lo estamos viendo, aplicando violencia real. Ustedes pueden creer que nos están amenazando, que están amenazando a los diputados, a los senadores, que nos están hackeando y diciendo de todo en cuanto nosotros estamos hablando y haciendo exposiciones. Con esa actitud están perdiendo, porque le están demostrando a los demás que ellos, la fuerza que tienen, la tienen no por las ideas, sino porque tienen que aplicar la fuerza. Y eso es violencia. Y eso la gente no lo respeta. Pero entonces nosotros también nos tenemos que cuidar, porque siempre hay un riesgo en que si nos provocan tanto, bueno, nos endurecemos y nos ponemos un poco más intolerantes. Yo creo que eso es lo que no tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que empezar a buscar. ¿Cómo hacemos para ampliar? Para nosotros, en este país, la alianza con los medios ha sido fundamental. Si no hubiéramos tenido los medios, nosotros no teníamos el apoyo que hemos logrado, porque nos dieron voz. Claro que también les dieron voz a ellos, pero mucha más y nosotros con fuerza. Entonces, yo creo que tenemos que seguir en esta lucha, como el tiempo se acaba, y en esta lucha tenemos que hacerlo. Primero, con la tranquilidad de que nosotros tenemos los argumentos de la igualdad, de la democracia y de lo que la mayoría de la gente quiere. Segundo, no tenemos que entrar en provocaciones. Tercero, tenemos que hablar y estar junto a toda esta gente que piensa y que cree
como nosotras o más, y no querer taparlos. Nosotros tenemos que estar ahí acompañando y bueno, no se llamarán feministas porque a algunos no les gusta, bueno, no importa. Lo importante son las ideas, no las personas ni cómo se llamen. Así que yo creo que estamos en el buen camino. Cuidémoslo, reforcémoslo y por último, no dudemos en entrar a participar en la política porque es desde allí, desde donde se hacen los cambios. Así que tenemos que, de una vez por todas, entrarle fuerte a la política y lograr acompañar a quienes también quieren hacer cambios. Y en ese sentido, Perú ha dado un ejemplo maravilloso y vamos a estar acompañando a las mujeres y los hombres peruanos en este esfuerzo. Vamos a ver cómo sale lo de Chile, que también es una ilusión, y desde ya Bolivia ha sido el éxito de la región. No es de los bolivianos, es de la región. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mabel, que cierra de esta manera. Nos queda una media hora para conversar sabroso. Quiero decirles a todas las personas que están conectadas por las distintas redes que teníamos la expectativa de identificar algunos avances en lo que tiene que ver con la relación entre estos tres aspectos, el Estado laico, la educación y las políticas públicas, y también ver los avances, algunos avances y algunos desafíos. Me parece que hemos escuchado desafíos muy importantes, tanto de parte de Lucy como de Mabel, en el sentido de cambiar las preguntas, ¿verdad? Que es como aquella imagen de Mafalda que caminaba con el perrito que caminaba con una pancarta que decía Cristo es la respuesta, y atrás venía Mafalda con otra que decía ¿y cuál es la pregunta? ¿Verdad? O sea, Cristo es la respuesta y ¿cuál es la pregunta? Pues aquí yo creo que algo de eso hemos conversado, ¿verdad? Que somos conscientes que las preguntas han cambiado, que la gente, más allá de una adhesión política feminista, se está haciendo preguntas desde la vida, desde lo que la vida les está planteando, desde una vida que se estruja, ¿verdad? Que en muchos aspectos, en la salud sexual y reproductiva, en los proyectos de vida de las personas, en la capacidad de los estados de responder, en fin. Entonces ahora, un poco con esta perspectiva y quedamos con esta tarea de pensar los avances y los desafíos, yo me voy a permitir leer preguntas que se hicieron desde las redes, desde el Facebook y también a través de esta plataforma. Lupe provocó. Y a Lupe le preguntan, le dicen, bueno, que felicidades por esta iniciativa y que dice, queremos saber, Lupe, te preguntan sobre la incompatibilidad entre los derechos humanos y la aprobación de normas como la de Cochabamba, donde se pide a la población arrepentimiento como medida para combatir el coronavirus. Y luego otra pregunta para Lupe, que es que ¿qué se debería hacer para garantizar el Estado laico cuando aún ingresan autoridades abiertamente confesionales? Esas son las preguntas para Lupe y después para todas las expositoras, para que lo vayamos pensando. Para todas, incluida Lupe, si consideran que el tema del Estado laico, pregunta Cecilia Viteri, a quien saludamos con mucho cariño, si el Estado laico debe estar en los currículos de estudios o de qué manera proponen que se trate este importante ámbito en el sistema educativo. Luego hay otra pregunta para todas desde el Facebook. Dice, en los últimos tiempos se han visto cuestionamientos sobre el movimiento feminista. Se dice
que ya se tienen todos los derechos. Ese cuestionamiento hace mención al marco normativo aprobado como el caso boliviano, donde se reconoce el Estado laico en la Constitución. Sin embargo, no se hace una reflexión entre lo que dice la norma y la realidad. También entender que contar con un marco normativo favorable es el medio y no el fin de la lucha. ¿Qué piensan sobre estos cuestionamientos? Se los vamos a tratar de pasar a las compañeras expositoras para que los tengan, a la vista. Entonces, no sé si a Lupe le dio chance de ir pensando unas reflexiones sobre estas dos preguntas que le hacen. Lupe. Sí, claro que sí. De ahí el valor de este panel, de esta sesión de reflexión. Efectivamente, la conquista del Estado laico, de separar la religión de los asuntos del Estado, tiene un valor inmenso y fundamental, pero no se queda ahí. Construir el Estado plurinacional laico es un proceso de encuentro, es un proceso de reflexión, pero es un proceso también de decisiones políticas. Y cuando se convoca a jornadas de oración o ayunos, como hizo la autoproclamada presidenta y hacen otras autoridades, por ejemplo, la presidenta del Consejo Municipal de la ciudad donde vivo, Santa Cruz de la Sierra, rompiendo todo el marco constitucional, declaró que este era un municipio católico, lo que era una bofetada a este proceso de construcción. No es un proceso que fluye sin contradicciones y por lo tanto la educación se convierte, como traté de explicar, en un eje fundamental para entender cómo es respetar la diversidad y cómo hay que separar los asuntos del Estado de los asuntos religiosos. Y es parte de un proceso de aprender, de socializar, de tener otras construcciones, pero también de decisiones políticas. Nosotras creemos que el respeto a la diversidad basado en la igualdad y no está ceñido con que algunas autoridades puedan tener creencias religiosas. Lo que pasa es que las autoridades con las creencias que tengan deben respetar la laicidad y no pueden hacer de su práctica religiosa y de su participación en ritos y ritualidades o ceremonias religiosas un asunto de política pública, ni tan siquiera un asunto de simbología nacional, de simbología pública nacional. La religiosidad de las autoridades es un asunto privado. Como las religiones, si bien pueden ser un asunto público, no pueden ser un asunto del Estado. Entonces yo creo que ahí no hay ninguna contradicción. La barbaridad es que las capacidades de incidencia de las que respetamos la diversidad como un asunto fundamental para la igualdad, tenemos en la herramienta de la laicidad consagrada en la Constitución y en la ley educativa de Bolivia, una herramienta de mayor exigibilidad y de mayor socialización, de mayor apropiación colectiva y popular de esta conquista, ¿no? Que no se queda solo en una formulación, en una norma, sino que hay que hacer práctica cotidiana de ella y en tanto la educación sea laica en serio, podemos constituir ciudadanías mucho más respetuosas de las diferencias y menos fundamentalistas y menos oscurantistas, porque lo que ha ocurrido, y bueno, ya sabemos, es que esta agenda de los antiderechos y del uso de las Biblias y los rezos y las vírgenes durante toda la pandemia, durante todo este proceso que hemos vivido en Bolivia, ha sido parte de una manipulación para hacer campaña política, ¿no? Creo que con eso, no sé. Bueno, Lupe, muchas gracias y si nos alcanza el tiempo te volvemos a dar la palabra para que nos des una repasadita sobre esas preguntas que se les formularon a todas. Entonces ahora vamos a darle la palabra a Sandra, que hace rato no la escuchamos. A ver, Sandra,
qué reflexiones nos aporta sobre esas preguntas que les formulan a todas. Vamos a darle 3 minutos a cada compañera. Estamos pobres de tiempo. Gracias, Ana. En realidad es que cuando hablamos de Estado laico, claramente hablamos de la necesidad de la separación de la Iglesia del Estado y de la autonomía de lo político frente a lo religioso como condiciones, como requisitos sine qua non para la existencia de democracias reales. Si consideramos que además la democracia está ligada íntimamente a la concepción de los estados modernos, uno no podría pensar en estados confesionales, que puedan además autoproclamarse como democracias. Son en realidad, o democracias modernas, son en realidad un contrasentido. Por eso es que en nuestros países casi todos tienen una consagración formal y en la Constitución dice el país se considera un Estado laico o aconfesional. Sin embargo, vemos que en el ejercicio del poder pues se hace todo lo contrario. No podría dejarse de hacer la consagración formal, porque es que en realidad sería un contrasentido. Entonces, básicamente lo que hacen es que en la formalidad se consagra el Estado como un Estado laico, pero en la vida real vemos a nuestros países, a nuestros gobiernos con sus símbolos y sus vírgenes en las puertas de los despachos públicos y todavía en la rama judicial con el protocolo del juramento y en la posesión de los funcionarios públicos todavía el protocolo del juramento ante Dios, porque no hemos todavía superado la premodernidad en términos políticos y públicos. El problema de la educación, como decía ahora yo en la intervención, hay 3 temas que son especialmente críticos: el tema de la salud, el tema de la educación y el tema de las familias. Por eso la Iglesia ha sido o es especialmente incisiva en eso y se ha apoderado de esos 3 temas, de la salud, de la educación y de la orientación de las familias, porque es como decía nuestro compañerito Carlos Marx, pues claro, son y de lo que hablaba Foucault, o sea, son las correas de transmisión de esas formas de dominación. La salud, la iglesia, la salud, la educación y la orientación de las familias. Y la educación es un tema especialmente crítico porque la incidencia de las iglesias en la educación básicamente lo que ha hecho, por lo menos en América Latina, es limitar la posibilidad de la creación de una ética civil basada en los derechos humanos. Entonces tenemos una ética cristiana, una ética judeocristiana que está basada en la culpa y que no le da la preponderancia que tienen los derechos humanos, que vuelvo, digamos, al argumento, que es en lo que debe basarse la democracia. Que nuestra educación en América Latina todavía no cuente con la autonomía y que no pueda garantizarse el interés general por encima de los intereses particulares, es una enorme limitación al ejercicio de la ciudadanía y en esa medida va a ser muy, muy difícil poder garantizar, o sea, que lleguemos a un escenario de respeto, de imperio de la ley realmente, del Estado social de derecho. Eso. No se te oye. Sí, perdón, es que esta tecnología me come todavía, entonces me cuesta conectar la cabeza con los dedos. Entonces, muchas gracias a Sandra. Vamos entonces ahora a darle la palabra a Lucy para ver qué nos plantea sobre esta pregunta que les formularon a todas. Bueno, para empezar, me gusta eso de que si ya las feministas ya consiguieron todos los derechos, las mujeres, ¿qué más quieren? Bueno, a ver, primero me alegra de que la gente sienta que hemos conseguido todos los derechos. Y por otro lado, vengo a decir,
que todos los derechos no se consiguen jamás, porque siempre vamos a tener nuevos derechos que conquistar. Las mujeres y todos los movimientos sociales y todas las personas, porque esto es progresivo. No es que simplemente tengo derecho a la educación, es que como tengo derecho a la educación, también tengo derecho a que esa educación sea laica, a que esa educación sea científica, y entonces, como tengo derecho a votar y a ser votada, también tengo derecho a exigir cuota política y luego derecho a exigir paridad, y luego quiero gobernar el país con mis amigas y quiero que todo el mundo vaya mejor, y así vamos ampliando. O sea, ¿cómo le vas a decir al movimiento indígena, por ejemplo, que ya tiene sus derechos porque ya les diste, supongamos, que ya en todas partes tuvieran derecho al respeto de sus tierras o de sus territorios, que se acaba ahí? Los derechos no se acaban nunca y esto se expande siempre, por suerte. Igual que la democracia no es una cosa estática, la democracia es un proceso, claro, dentro de un esquema más o menos previsto, o sea, tiene que haber separación de los poderes del Estado, ¿verdad? Bien, pero las democracias son perfectibles y siempre tienen que ser más democráticas, nunca se es suficientemente democrática. Y esto me lleva al tema de cómo puede ser que, por ejemplo, el otro día leí en la revista Semana, creo que fue, que en Colombia, no fue en la Semana, fue en una cosa nueva de los Danieles, que es un emprendimiento interesantísimo de comunicación de unos periodistas que se juntaron a hacer una cosa alternativa a otras publicaciones, y decían que el presidente Duque esta vez estaba defendiendo a la Virgen no sé cuál. O sea, parece que Duque a lo largo de este año ya invocó a 6 vírgenes en sus gobiernos. Y cada semana tiene una virgen nueva para invocar y pedirle que las cosas mejoren, etc. Digo yo, con toda la institucionalidad que tiene Colombia, con las 2 cortes que tiene, yo les envidio mucho, nosotras en Uruguay no tenemos una corte constitucional, que además es muy avanzada. ¿Cómo puede ser que el presidente pueda decir esas cosas en sus discursos oficiales? Porque si lo dice en su casa, o en un mensaje para sus amigos, o en un bar, pues tiene todo el derecho del mundo, pero no tiene derecho a decirlo en los discursos presidenciales porque él es el presidente de los colombianos y las colombianas, no es Juan Pueblo. Lo eligieron. Entonces, me pregunto, en esto de las democracias perfectibles, ¿qué hace la gente? ¿Por qué no pueden ir y poner una tutela contra el presidente que está tratando a todos los colombianos y colombianas de idiotas? O que los trata como si todos fueran católicos, y no son. Incluso la gente que tiene otras religiones, ¿por qué permite que el presidente de Colombia diga esas cosas? ¿Por qué tantos presidentes en nuestra región creen que tienen derecho de hablar de Dios cuando el salario se lo está pagando la gente, que es religiosa o no, católica o no, evangelista o no? Son empleados públicos a los que nosotras y nosotros les pagamos. Entonces, ¿dónde exigimos que el Estado laico se cumpla? Si no lo hacemos en hechos concretos, si no hacemos demandas concretas, la gente nunca va a entender para qué sirve la laicidad. Y realmente, ¿para qué sirve? Si después pueden decir cualquier cosa. Y por otro lado, hay un temita interesante que se pega con este también, que es el de los impuestos. ¿Ah? Pagamos todos impuestos altos, ¿tá? Mujeres, varones, trans, pagamos impuestos. Ahora, ¿recibimos los mismos derechos por los impuestos que como deber pagamos? Yo sé que el tema de los impuestos no es muy simpático porque se puede decir que es una propuesta medio individualista, que estamos monetizando los derechos. No, miren, es un instrumento político que tenemos que pensar. Si nosotras y nosotros pagamos impuestos, nos merecemos que los empleados públicos hagan lo que dice sus términos de referencia en los contratos. Y en ningún lado dice que el presidente puede citar a la Virgen de San no sé qué, o Santa no sé cuánto. No puede. Bueno, entonces, ¿por qué pueden además las iglesias no pagar impuestos en un montón de lugares que nosotras tenemos que pagar? ¿Por qué? ¿Por qué incluso ahora hay otras iglesias que lo que quieren no es laicidad, sino que lo que quieren es
tener los mismos beneficios que tiene la Iglesia Católica. O sea, menos impuestos para toda la gente religiosa y paguemos en cambio todos muchos impuestos, seamos religiosos o no. Yo creo que la laicidad es un valor tan importante que es la única garantía posible que todas las religiones tengan derecho a desarrollarse en libertad, a ser respetadas, a que nadie pueda atacarlas. La garantía es el Estado laico, porque cuando no había laicidad, esto era muy distinto, ¿verdad? En fin, eso era lo que quería decirles. Hoy estoy aquí lenta. Ya estamos. ¿No? Bueno, muchas gracias, Lucy. Entonces ahora vamos a pedirle a Mabel que nos comparta sus reflexiones sobre estas preguntas que nos hicieron. Bueno, yo me voy a detener un poco de la primera pregunta, si hay que incorporar en el currículum de las escuelas Estado laico o si no, ¿qué hacer? Yo creo que no es tan importante incluir el nombre de Estado laico como sí incluir estos criterios que hemos estado hablando. Y esto de que se entienda y en el currículum a lo largo de todos los años y según corresponde al crecimiento de los conocimientos y la evolución de los chicos y chicas, el que se incluyan estas ideas de igualdad, de respeto hacia todos, de no privilegios ni exclusiones, porque uno de los problemas que nosotros tenemos que entender es que los niños tienen un valor mucho mayor o le dan mucho mayor valor a la igualdad. Y eso les tenemos que mostrar como algunos aspectos de no respeto al Estado laico, aunque se mencione, pero después en los hechos no se tiene en cuenta, están atacando a esta posibilidad de igualdad y de respeto a cada uno y de no privilegiar a uno en función de desmerecer a otros. Y esto me parece importante porque también se asocia al reconocimiento de la diversidad de género, por ejemplo, que los chicos rápidamente asumen y que no tienen ningún inconveniente en entender allí que no se debe hacer ningún tipo de discriminación. Entonces, me parece que ese es el valor que nosotros tenemos que preservar, cuidar, y no tiene que ser solamente en la escuela, en los conocimientos enunciados en los currículos, sino en la forma de vida que tiene la escuela. Es decir, que esto realmente sea una realidad en cómo se manejan cada uno en su rol, los docentes, los directores, los alumnos, los preceptores. Es decir, que estos principios realmente estén, que sean el motor y que no sean una excepción, sino al contrario. Ese debe ser nuestra preocupación y me parece que ese es el gran desafío. No interesa que estén las palabras mencionadas, porque las palabras pueden tranquilizar. Nosotros tenemos el reconocimiento de la separación de la Iglesia y el Estado y recién hace muy poco conseguimos que se superara el que el presidente tenía que ser católico, por ejemplo, que era una barbaridad. O esto de que por qué estamos manteniendo a una iglesia y no a otra. Entonces, eso mismo lleva a que todas las iglesias aceptan que no se debe de tener financiación, porque si no siempre las de menor cantidad de fieles van a tener menos y van a estar en peores condiciones si se generalizara según la cantidad de fieles identificados. Entonces hay formas, digamos, de ejercer esto, de educar sobre esto, de mostrar estas diferencias que son mucho mejores
que usar las palabras, porque a veces en las palabras se encierran y se ponen, bueno, se toma al pie de la letra y se queda la discusión en algo muy poco efectivo y útil. Así que a mí me parece que eso es fundamental. Pero ahí sí digo, hay una responsabilidad muy grande en los medios de comunicación, por ejemplo. Nosotros tenemos medios de comunicación que muchas veces son terriblemente discriminadores y terriblemente al servicio de algún sector o de algún privilegio, y no meramente religioso, pero sí de otro tipo. Y eso es lo que tenemos que evitar, y eso sí debe de ser algo que debería de estar planteado a nivel de los observatorios que hay de los medios de comunicación para evitar esos excesos y esos privilegios. Otro queda, ¿tiene que haber medios de comunicación confesionales? Bueno, esto los tenemos, pero es mucho peor lo que tenemos ahora nosotros y en varios países, que en las televisiones, cualquiera sea, públicas, privadas, lo que sea, se le da los espacios a algunos religiosos para hablar al cierre o como sea. Eso me parece que es mucho más dañino que saber que uno está escuchando un grupo religioso confesional, que entonces uno sabe que va a hablar a partir de ese grupo. Pero esto otro es mucho peor, porque se encuadra en una apariencia de igualdad y la encubre y la disfraza. Entonces, a mí me parece eso es la hipocresía. Yo creo que nosotros tenemos que estar alentando más a desaparecer esas cosas y no ocuparnos tanto de los nombres. Bueno, está bien, basta porque los tiempos están justos. Bueno, muchas gracias, Mabel. Y muchas gracias a todas por sus reflexiones, por plantear todos estos desafíos, por ayudarnos a ver que la existencia de un Estado laico no es sin más una garantía. Yo voy a cerrar aquí agradeciéndoles para darle la palabra a Mónica, pero antes de despedirme, yo que vivo en esta pequeña cintura del continente, quiero también decirles que estamos con la mirada puesta en Guatemala, con una situación de movilización social y con una resistencia antirracista muy grande en Guatemala, y que en esta pequeña Centroamérica quedamos muy maltrechas y maltrechos, no solo con la pandemia, sino con estos dos huracanes que hicieron destrozos muy grandes en Nicaragua, que ya no sé qué más le falta, y en Honduras y en Guatemala. Entonces, agradecerles, y vamos a darle entonces la palabra a Mónica, nuestra coordinadora, para que ella nos instruya para el cierre. Gracias, Tita. Quiero agradecer a la contribución a nuestras reflexiones de todas ustedes. Todas además son parte de las redes con quienes tenemos un estrecho vínculo y con quienes nos encontramos en diferentes espacios y con quienes estamos articulando acciones conjuntas a nivel de la región. Solamente recordar que para la REPEM la educación laica es parte del derecho a la educación. Cuando hablamos del derecho a la educación para REPEM, hablamos de educación laica, gratuita, pública, no sexista, educación de calidad, educación inclusiva a lo largo de la vida, pero también una educación que nos contribuya a transformar las relaciones de poder. Y ahí está esta relación histórica que ha habido entre educación y laicidad, esta estrecha relación entre la religión que estaba vinculada a los mitos, creencias, dogmas, pero que luego se convierte en educación. Cuando hablamos de los contenidos, hablamos de educación que impulsa reconocer el valor científico del conocimiento y ya no solamente quedándonos en los dogmas religiosos. Entonces, ahí hay una historia de tensiones entre quienes impulsamos el derecho a la educación y la propia lógica de la laicidad.
Y estamos en un momento en el que aparecen movimientos negacionistas que vuelven a cuestionar inclusive que la Tierra sea redonda. Y estos movimientos también están fuertemente vinculados con los movimientos que no quieren vacunas, con los movimientos que conocemos que están atacándonos en la región, que han mencionado todas ustedes, y que cada vez tienen también mayor poder político. Entonces, estas son las condiciones en las que nos enfrentamos a estos grupos que de alguna manera atacan nuestras convicciones y nuestros valores. La religión debemos entender también que es uno de los vehículos de valores que en muchos casos son contrarios a los que las feministas estamos impulsando en términos de lógica más progresista y que estamos tratando de impulsar en la política pública. Y no solamente en la política pública vinculada a salud, como se decía, sino también en educación, y es en educación donde se han centrado muchos de los esfuerzos de estos sectores en la región. Entonces tenemos que estar alertas y articuladas para responder de manera no solamente reactiva, sino más estratégica, y creo que esto ha sido un poco también parte de las reflexiones que nos comparten. Y las vinculaciones, por supuesto, de estos sectores con las élites religiosas y políticas en toda la región. Quiero nuevamente agradecerles a todas por sus colaboraciones, por la disponibilidad de estar en este espacio. Antes de irme, me quedé con las ganas de ver el video de la articulación feminista Marcosur. Entonces, a ver si es posible hacer un intento más, Vero, para que con esto ya nos vayamos, y agradecerles a quienes nos están siguiendo en las redes de REPEM, en Facebook, en Twitter, y agradecerles nuevamente a todas ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. No, no tiene sonido. No, caso, no quiere salir bien eso. Compartamos el link, así lo podemos ver. Eso. Sí. Son los fundamentalistas que nos hacen campaña. Y en las redes, debajito del... Son los duendes. Bueno, por lo menos no nos han dicho las cosas que nos dicen habitualmente, nos quitaron la voz. ¿No? Claro. Bueno, adiós, compañeras, que pasen muy bien. Lucy. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la gente. Chao. Abrazos a todas. Chao.